darle inicio a este primer tiempo de estudio bíblico. Padre, una vez más estamos en tu presencia, por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Solamente en Él, por sus méritos, por su obra, es que podemos venir ante ti. Si no fuera por Cristo, si no fuera por su obra, ni siquiera pudiéramos orar. Padre, gracias porque nos has traído a este lugar a exponer nuestras almas, a exponer nuestra mente a tu santa palabra. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, quien obra en nosotros. Gracias porque sabemos que no nos desampara, que tu iglesia prevalece a pesar de los ataques externos, a pesar de nuestras debilidades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es muy común ver en nuestras calles coches, autos, autobuses que tienen cierto tipo de letrero. No sé si usted se ha fijado en estos tipos de letreros que las personas se dan como una especie de propaganda a sí mismos. Dicen cosas como yo soy el mejor, yo soy el más rápido. Hace poco vi uno en un polaquito que decía Polaquito ¿y qué? Los que llevan ese tipo de letreros se dan una especie de... Sí, se promueven ellos mismos. Hace poco vi un letrero que me llamó mucho la atención. Este letrero en letras bien grandes decía, yo soy malo. Malo, sí, yo soy malo. Eso es lo que decía el letrero. Sí, es una gran verdad, como bien me decían por aquí adelante. Pero lo cierto es que en clases hasta aquí, en las clases que hemos estado viendo de este capítulo de nuestra confesión de fe, de la caída del hombre, del pecado y su castigo, hemos aprendido la depravación del hombre, la corrupción en que está el hombre y un entendimiento correcto del estado del hombre delante de Dios para nada debiera de estar produciendo este tipo de propaganda. O sea, una persona que entiende cuál es su estado delante de Dios, que entiende realmente cuál oscuro y cuán separado y cuán lejos está de Dios, para nada debiera de estar orgulloso de ser malo, orgulloso de estar depravado, orgulloso de estar separado de Dios. Eso es todo lo contrario de lo que enseña esta doctrina realmente, de lo que se espera de una persona que realmente haya sido expuesto a una doctrina correcta de la depravación total del hombre, de la corrupción y el estado en el que está el hombre, y del castigo que va a recibir este hombre en el fin de sus días. Yo quiero hacer, quizás para que nos sirva de introducción, una aclaración de qué no debiera de producir esta doctrina en nuestras mentes. Lo primero que no debiera de producir es que no debe producir un estado de satisfacción. Para nada debe ser algo satisfactorio que un hombre diga, yo soy malo. Lo segundo que no debe de producir esta doctrina en un hombre es un estado de quietud o de tranquilidad. Hace poco conocí a una persona que yo le estaba predicando sobre el Evangelio y para sorpresa mía me dice, sí, de hecho yo sé que el hombre no puede ir a Dios, solamente puede ir a Dios si Dios lo rescata. Esa persona tenía una comprensión completa de esta doctrina, pero permanecía en quietud, no venía a Cristo, no veía ningún tipo de problema con acercarse a Dios, o sea, en permanecer en su estado. Estaba en una total calma. El problema con esta persona es que lo que tenía en su mente, él no creía que eso fuera verdad. Él realmente no estaba convencido de que eso fuera verdad. No debe de producir un estado de calma. Esta doctrina es para producir un estado de alerta, una preocupación. No es para producir tranquilidad. Conocí a otra persona que le estaba también comentando y predicándole sobre la oscuridad de su pecado, sobre lo lejos que estaba de Dios. Y esta persona me dice, a ver si entendí.
todos los borrachos, todas las mujeres que tienen vidas desordenadas, todas aquellas personas que andan de fiesta en fiesta, todos ellos van para el infierno. Yo le dije, sí, claro. Díceme, entonces yo quiero ir para el infierno. Yo quiero pasar el resto de mi vida con ese tipo de personas. Y con esos aires de tranquilidad. Hermano, esta doctrina no debe de producir ese tipo de actitud. Toda la ira de Dios caerá sobre los pecadores en el día del juicio final. Esto debe de aterrorizar a todos los seres humanos. Es para preocuparnos, no es para tranquilizar las mentes racionales de los hombres y decir, sí, yo sé todas esas cosas. Todo eso, yo pasé un día por la iglesia bíblica de Jesucristo y escuché una buena explicación del estado del hombre separado de Dios. Yo, de hecho, creo que es así. Si aún permaneces en tu estado de quietud, no has entendido nada de esta doctrina. Esta doctrina debe llevar a los hombres a preocupación. Lo tercero es con respecto a lo que debe de producir en las mentes de los creyentes. En la clase anterior, en el estudio de los párrafos 2 y 3, fuimos seccionando por parte los párrafos. Y alguno quizás se dio cuenta y pensó, bueno, ¿y qué pasó con la última partecita del párrafo? ¿Por qué no la citamos? ¿O por qué no la vimos como así hicimos con el resto de los párrafos? Y yo no la expuse como hice con el resto de los párrafos, con toda intención, porque quería comenzar hoy por esta última frase del párrafo 3, donde nos terminamos en la clase anterior. Vaya ahí a su confesión. Y dice, a no ser que el Señor Jesús los libere. O sea, recuerden que en la clase anterior vimos todo lo que ocasiona el pecado, las consecuencias del pecado para la vida del hombre, todos esos males en esta vida y después de esta vida, toda esa condena viene sobre los seres humanos, a no ser que Jesús lo libere. Lo que debe estar produciendo esta idea en la mente de los creyentes, al menos, es la actitud de pensar que ese sería nuestro camino si Jesús no lo hubiese liberado. Entonces, establecidas las bases de cuál debe ser la actitud al enfrentarnos a esta doctrina, vamos a pasar a dar estudio a los últimos párrafos de este capítulo. Y hoy veremos un poco más de qué es lo que debiera de significar para los creyentes esta doctrina. Los párrafos que vamos a estar dando al estudio hoy son los párrafos 4 y 5. Dice así el párrafo 4, acompáñame ahí en su confesión. De esta corrupción original, por lo cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Párrafo 5. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderos y propiamente pecado. Lo primero que vamos a analizar en estos dos párrafos fue cómo comenzamos en el estudio de este capítulo. Recuerdan que dijimos que los autores de la Confesión de Fe nos presentan una estructura universal o que comúnmente se utiliza, que es una introducción, un desarrollo de la doctrina y unas conclusiones. Estudiamos el párrafo 1 y estudiamos una introducción a la doctrina. ¿Qué es el pecado? ¿De qué cayó el hombre? Estuvimos analizando propiamente todo lo concerniente a lo genérico sobre esta doctrina. Después seguimos avanzando y llegamos al párrafo 2 y 3 y ahí sí entramos en detalles. El desarrollo de esta doctrina. ¿Qué es en realidad lo que nos enseña esta doctrina? ¿Cuál es el estado del hombre? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuál es el castigo del pecado? En los párrafos finales de este capítulo ya estamos en unas conclusiones de esta doctrina. Y como conclusiones en sí, traen un grado de dificultad. ¿Dónde está el grado de dificultad cuando nos adentramos a dar conclusiones? Es que cuando usted llega, usted dijo, bueno, esta doctrina lo que enseña son estas verdades. Cuando usted va a concluir, usted tiene que decir, bueno, si esto es real, lo que acabo de aprender en el párrafo 2 y 3, ¿cómo encaja? ¿Qué relación guarda con el resto de la doctrina que ya yo he aprendido?
¿Cómo yo interacciono esta verdad con el resto de lo que yo sé? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y no sé cuántos recuerdan, una de las dudas que surgió en la clase anterior fue, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que son a simple vista son buenas? ¿Y qué pasa con esas personas que tienen cierta actitud correcta? ¿Ellos también son malos? Bueno, ya en la clase anterior se dio la respuesta, que sí, que son igual de corrompidos, que son pecadores, y no vamos a repetir la respuesta. Pero sí quiero que note algo, y que es importante que aprendamos en este punto. Todo lo que nosotros analicemos, cada conclusión que se dé, tiene que ser analizada al menos de dos puntos de vista. Un punto de vista humano, cómo nosotros vemos ciertos asuntos, y un punto de vista divino, o sea, desde el punto de vista de Dios, cómo se juzgan las cosas. Cualquier asunto que nosotros estemos analizando, hay que someterlo a estas dos perspectivas. Si estamos hablando con respecto a lo que cree el hombre de una situación, o si estamos hablando con respecto a lo que cree Dios. Y yo les traigo hoy una ilustración de este asunto. El tema del pecado del hombre, de la caída del hombre, de la corrupción de la naturaleza humana, desde la perspectiva humana, ¿cómo podemos verla? Bueno, desde el punto de vista de los hombres, el ser humano es capaz de hacer un bien natural, que era lo que se explicaba la semana pasada, que los padres, por ley de la naturaleza, cuidan a sus hijos. Pero podemos ver expresiones de ese bien natural cuando una persona retribuye un bien a un amigo, cuando se siente agradecido, cuando amamos a alguien, a nuestra esposa o esposo, cuando tenemos a alguien bien cercano. Eso es lo que comúnmente se le llama bien natural. Entonces, en este sentido, el hombre es capaz de hacer algún bien. En otro sentido, puede cumplir o hacer un bien civil y expresar la justicia civil. ¿En qué sentido estamos hablando ahora? Vemos en nuestras calles, vemos oficiales, policías y diferentes personas que son encargados del orden público. Vemos que se condena la mala actitud, vemos que se da una instrucción a que las personas sean correctamente enseñadas en los buenos modales. Vemos este tipo de bien en la humanidad. Y por último, el hombre puede cumplir con el bien religioso externo. Es muy común que veamos a personas que incluso asisten a iglesias, incluso utilizan fraseología y tienen un vocabulario correcto, son fieles a sus esposas. Uno pudiera decir, esa persona, por todo su comportamiento, es un cristiano, así que por ende es bueno. Bueno, desde la óptica humana podemos decir que todas estas cosas son buenas. Y no vamos a entrar en detalle de qué es bueno y qué no es bueno, porque eso lo vamos a estudiar más adelante en nuestra confesión de fe, en el capítulo de las buenas obras. Nosotros solamente queremos resaltar la idea de que desde este punto de vista, ciertas acciones en el ser humano, podemos decir, son buenas. Podemos tenerlas como buenas. Ahora, desde el punto de vista o del análisis de la óptica, como nos decía el pastor en la semana pasada, tenemos que aprender, es la que más debe estar presente en nuestra mente y tenemos que entender correctamente, es que desde la perspectiva divina, el hombre no puede hacer ningún acto que logre la aprobación de Dios y responda a las demandas de su santa ley. Por sí mismo, él no puede hacer nada de esto. Lo segundo es que no puede cambiar su preferencia hacia el pecado y su yo en amor para Dios. El estado en que está el hombre en este momento, alejado de Cristo, es este. No va a cambiar su óptica de poner a Dios en el centro de su vida, cambiarla por dejar de ser Él el centro de su vida. Eso no va a pasar. Él siempre va a elegir el mal antes que el bien. Desde la perspectiva bíblica, cuando nos acercamos a la Escritura y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿en qué estado está el hombre? ¿Lejos de Dios? Bueno, las Escrituras nos dicen esto. El hombre está totalmente corrompido en toda su naturaleza y no puede acercarse a Dios. No, y como veremos hoy, adentrándonos ya en el estudio de nuestra confesión de fe, vamos a estar llegando a conclusiones
de toda esta doctrina que hemos aprendido hoy? Vamos a decir, bueno, la primera conclusión, después de haber visto esta, está en el párrafo 4. Ahí aparece nuestra primera conclusión. Vaya conmigo a su párrafo 4 del capítulo 6 y va a notar algo. Va a notar que los autores de la Confesión de Fe, para dar su primera conclusión, comienzan hablando de lo que va a ser la conclusión, luego ponen un paréntesis y después terminan la conclusión. ¿Qué vamos a hacer para que usted logre ver esta conclusión con claridad? Atienda bien ahora. Yo voy a retirar del párrafo lo que llamamos el paréntesis y voy a dejar solamente la conclusión para que usted lo vea. Y luego vamos a regresar al párrafo y vamos a analizar lo que está dentro de ese paréntesis, que es la conclusión. La conclusión a lo que nos llevan los autores dice así: de esta corrupción original proceden en sí todas las transgresiones. Fíjense que después que usted comienza a leer en el párrafo de 4, usted va a ver donde termina la primera coma y luego dio un salto hasta la última parte del párrafo 4, o sea, donde termina a todo mal, ahí hay un numerito 1, el resto es la parte que le viene faltando a esta conclusión. De esta corrupción original proceden en sí todas las transgresiones. ¿Cuál es la primera conclusión después de que usted termina viendo toda la doctrina de la depravación del hombre? Bueno, que la fuente de donde procede todo ese pecado, toda esa transgresión, no es Satanás, no es el mundo en el que usted vive, como usualmente nos quieren hacer creer. No, esa persona es así porque se crió en una familia hostil, la sociedad lo corrompió. Si nosotros le damos una educación mejor, si nosotros le cambiamos el ciclo donde él está, él va a llegar a ser una buena persona. ¿Recuerdan aquella primera clase donde dijimos, no, nos oponemos al mejoramiento humano, nos oponemos a esa filosofía humanista? No, el hombre, de él es su propia fuente, de donde sale todo pecado, de donde sale todas las corrupciones, es de él mismo, de su propia naturaleza. No tomemos el ejemplo de Adán. ¿Qué fue lo que dijo Adán cuando se enfrentó a Dios? No fue culpa mía, la mujer que me diste. Pero cuando fue confrontada, la mujer dijo, no fue culpa mía, fue la de la serpiente. Y la serpiente me miró para atrás y me imagino que no había visto mucho más. Pero la realidad es que cada vez que se nos enfoca y se nos pone debajo del lente de las Escrituras y toda la santidad de Dios ilumina toda nuestra corrupción, enseguida queremos escondernos detrás de excusas. No somos nosotros somos buenos. Que a veces hacemos cosas malas. No, nosotros somos buenísimos. Con una mejor educación, no, hermanos, sí, amigos. La fuente de toda la corrupción que vemos hoy en el mundo está en nosotros mismos. La Escritura, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 7, 17 al 18, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Lo que producimos no es algo extraño a nuestra naturaleza. Comúnmente, ¿cómo se analiza la sociedad? Vamos a aprender a un hombre que asesinó porque se convirtió en asesino. No, ese fue el fruto de lo que él es. Él es un asesino y por eso asesina. Él no se convirtió en asesino y por eso asesinó. No, ese es el fruto de la corrupción. Ese es el fruto natural de lo que la esencia del ser humano tiene ligado en su corazón. Y así el Señor Jesucristo lo explica, muy simple. Más adelante, ahí mismo en Mateo, capítulo 12, versículo 33 al 35, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Otra ilustración bien sencilla.
No vamos a sacar algo de donde no está primero. Nosotros, el ser humano es capaz de hacer todo lo corrompido y la maldad que vemos hoy en el mundo. Él la está sacando porque sencillamente la tiene. No es que primero la está poniendo para después sacarla, no, es que ya está en el ser humano. El objetivo de estas clases, como en varias ocasiones se ha reiterado, es estudiar las Escrituras. Pero estudiar las Escrituras utilizando como maestro nuestra confesión de fe. Y como maestro, al fin, la confesión de fe es reiterativo en las enseñanzas. Uno a veces dice, bueno, es que ya eso lo dijo hace 2 párrafos más arriba. Bueno, es que ya esa verdad la sabemos, pero una vez más vuelve y busca la forma de explicárnoslos con otras palabras, de ilustrárnoslos de otra forma, para que nosotros captemos bien la idea, para que usted aprenda y se le incorpora a su mente, la cual, de hecho, en estos puntos va a tratar continuamente de denegarlo. Y eso es, por esa razón, o una de las tantas razones, es la que los llevó a hacer este paréntesis. Recuerden que dijimos, la conclusión en el párrafo 2, de esta corrupción original proceden en sí todas las transgresiones. Y dijimos que ahí adentro había un paréntesis. Ellos van a colocar un paréntesis para reafirmar lo que ya estábamos diciendo. Y van a utilizar otra fraseología, pero como para complementar la idea que ya nos han explicado anteriormente. Vea el párrafo ahora en su comprensión total. De esta corrupción original, esa era la primera parte, y ahora vea el paréntesis del que le estaba hablando. Por lo cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. Proceden en sí todas las transgresiones. Ese es nuestro párrafo 4. Ahora vamos a darle estudios a ese paréntesis, a lo que está ahí en letras rojas. Vamos a adentrarnos y seccionarnos por partes para que usted vea ahora cómo ellos toman otra fraseología y nos ilustran lo mismo que ya nos han enseñado. Lo primero que nos dicen es que el ser humano, su naturaleza, está completamente indispuesta. El hombre no quiere venir a Dios, simplemente no está interesado en si sus actos son agradables a Dios o no. Él está indispuesto, su naturaleza no quiere venir para nada a Dios, no quiere saber de Dios. Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 7, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para sorpresa de algunos, el capítulo 3 de Juan tiene más de un versículo. Curiosamente, el capítulo 3 de Juan, para la mayoría del mundo evangélico, tiene solamente un versículo. El 16. La mayoría del mundo evangélico contemporáneo conoce Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel en que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya se ha convertido hasta en un cliché. Juan, cuando usted le habla capítulo 3, enseguida le dicen versículo 16, pero Juan, capítulo 3, tiene más de un versículo. De hecho, acabamos de leer el 5, el 7, tiene toda una serie de versículos. Permíteme aclararle un momentico cuál es la mala interpretación de este versículo 16, que muchas veces se utiliza, o se malutiliza, mejor dicho, para decir que la naturaleza del ser humano no está completamente corrompida o no está completamente depravada, como hemos visto a la luz de todos los textos anteriores. Lo primero que quiero que noten es lo que no dice Juan 3:16. Vaya conmigo allá a las Escrituras. Ve ahí en su Biblia el versículo 16. ¿Qué es lo que no dice el texto? ¿Ya lo tiene ahí? El texto, usted lo puede leer, lo puede releer. De hecho, puede leer todas las Escrituras. Que el texto en ningún momento dice, todos los hombres tienen la capacidad de creer en Cristo. Eso no lo dice el texto. Pero la mente humana enseguida
trata de encontrar una salida a esto. Y dice, sí, si el hombre no puede aceptar a Cristo, ¿para qué Dios lo ofrecería? Ellos no están leyendo el texto, ellos dicen, espérate, vamos antes de leer el texto tratar de razonar algo. Si el hombre no es capaz de aceptar a Cristo por naturaleza, entonces ¿para qué Dios ofrecería a Cristo al mundo? ¿No te das cuenta que dice que Dios amó al mundo y por tanto le dio a Cristo? Ya cuando su mente está condicionada con estas ideas, usted va a Juan, capítulo 3, versículo 16, y cuando usted lo lee, usted lo que está leyendo es, todos los hombres pueden aceptar a Cristo. Porque ya usted fue a las Escrituras con una idea preconcebida y va a tratar de ponerle a las Escrituras una idea que ya usted está trayendo. Pero tratemos de dejar a un lado todo este razonamiento humano, lea su texto y se va a dar cuenta que eso no es lo que dice. No tenemos que saber griego, no tenemos que saber hebreo, no tenemos que ser grandes teólogos. Lo único que necesitamos es saber leer. Fíjese qué es lo que sí dice el texto. Lo que sí dice el texto es que Dios amó al mundo. Lo otro que sí dice el texto es que todo el que crea en Cristo no se va a perder. Y lo otro que sí dice el texto es que aquellos que han creído tienen vida eterna. Ahora yo les pregunto, ¿usted vio en alguna parte en ese versículo que dice que todos los hombres tienen la capacidad de creer en Cristo? Eso es demasiado. Eso es querer que el texto diga algo que ahí no está. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis en este versículo, para no dejar de pasar por alto lo que sí dice el texto, es que todos los que creen en Cristo van a tener una vida eterna. Yo les pregunto, ¿cómo puede terminarse algo que es eterno? ¿Cómo puede agotarse? ¿Cómo puede encontrar un fin algo que es eterno? Bueno, el texto dice que para los que creen en Cristo hay vida eterna. Y si la vida que está en aquellos que han creído en Cristo es eterna, hermano, eso sí no es ponerle el texto. El texto dice, vivirán eternamente. Y estos mismos que quieren hacernos creer que el texto lo que dice es que todos los hombres tienen la capacidad natural de venir a Cristo, ellos dicen, esos mismos grupos, que ya lo vimos en la clase introductoria, llamados arminianos, quieren hacernos creer que la vida que Cristo nos da se pierde también. Miren cuántas malas interpretaciones, cuánta torcedura quieren hacerle a las Escrituras. Claramente Juan nos dice algo más que lo que ellos están tratando de decirnos a nosotros. Lo otro que sí dice el texto, en su contexto, ellos quieren solamente seleccionar una parte de Juan. No, leamos Juan en todo el capítulo. Porque Jesucristo no está hablando inicialmente de algo, a mitad cambia el tema y empieza a hablar de otra cosa, y después en las conclusiones empieza a hablar de otra cosa. Si usted comienza a hablar con una persona, piensa en esto. Un ejemplo quizás muy simplista de lo que es de un estudio profundo de las Escrituras. Bien simple. Usted comienza a hablar con cualquiera hoy aquí. Y en la conversación usted ve que él le dice, ayer fui a Matanza, pero y entonces los boniatos que sacaron en Colón era de 3 pesos. Y viste la corriente, cómo vino esta semana. Usted dice, esta persona tiene que tener algún tipo de problema. Porque si en una misma conversación esa persona me dice 3 cosas diferentes, es que tiene que tener algún problema. Bueno, así aparentemente interpretan las Escrituras algunos. Sencillamente empiezan a ver 7, 8 temas, 3 o 4 conversaciones en un solo capítulo, en un solo párrafo, en una misma conversación, en una misma palabra que Jesucristo está hablando. Lo que sí dice el texto, en su contexto, es lo que tenemos delante. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué al hombre le es necesario nacer de nuevo? ¿Qué problema hay con nuestra naturaleza que no podemos sencillamente acercarnos a Cristo y entrar al reino de Dios tal y como somos? Bueno, el problema que hay con la naturaleza humana es lo que dice el resto de la Escritura que hemos visto durante todas las clases anteriores. Está completamente corrompida, está completamente apartada de Dios. La siguiente parte nos dice que la naturaleza humana está incapacitada. El párrafo de la Confesión de Fe nos dice que el hombre
está completamente indispuesto, lo siguiente que nos dice es que estamos incapacitados. Lo primero nos refiere a que el hombre no quiere saber de Dios, no quiere venir a Dios. Ahora la otra palabra que utilizamos en nuestra confesión de fe es que el hombre no puede, está incapacitado. Todo su ser sencillamente no puede hacer algo. El hombre no puede venir a Dios, su estado no se lo permite. Juan, capítulo 6, versículo 44, y este texto ya lo veíamos en la clase anterior. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quiénes pueden venir a Cristo? ¿Quiénes son los que pueden decir, me doy cuenta de mi pecado, necesito a Cristo? ¿Quiénes son los únicos que pueden entender las cosas espirituales? Dice el texto, los que el Padre trae a Cristo. Solamente esos. Porque el resto de la humanidad no lo puede hacer, está incapacitado. La otra parte del paréntesis que estamos analizando en nuestro párrafo 4 dice así: ya vimos que el hombre no quiere, ahora vimos que está incapacitado, y lo tercero es, está opuesto a todo bien, enteramente inclinados a todo mal. Se opone consciente o inconsciente a Dios con todos sus actos. El hombre no puede venir a Dios, no quiere venir a Dios, y todo lo que hace, preferentemente, y en lo que se deleita, es precisamente en ir en contra de Dios. Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como decíamos anteriormente, como un buen maestro nos reitera, nos repite. Como bien alguien dijo, en la repetición de las cosas que logramos aprender. Y este texto ya debiéramos de sabérnoslo de memoria, porque lo hemos citado a lo largo de todas las clases. No hay justo ni aún uno. Todos los actos de los hombres, por naturaleza, van en contra de Dios. Alguien ilustró el cuadro del estado del hombre de la siguiente forma, que como ilustración al fin tiene sus desperfectos, no es completamente exacta, pero a mi parecer está muy buena para ilustrar lo que es la condición del hombre. Imaginemos que de pronto llega un rey a un pueblo. Al llegar ese rey a ese pueblo, las personas que están ahí, algunos lo ignoran, otros lo ven y no le interesa que esté el rey ahí. Nadie se levanta de sus asientos para reverenciarlo, porque su condición física no se los permite. Están completamente muertos en sus ligamentos, en todo su ser. Hay una incapacidad que no les permite reverenciar a ese rey. Pero si ellos pudieran levantarse de esos asientos, lo que harían en vez de reverenciarlo sería matar a ese rey. Esa es la condición del hombre. No nos interesa para nada a Dios en un estado natural, no queremos saber nada de Dios. No vamos a donde está Él para nada, y si pudiéramos, lo que haríamos sería eliminarlo de una vez y para siempre. La segunda conclusión a la que podemos llegar después de haber visto la doctrina de la caída del hombre, del pecado y su castigo, aparece en el capítulo 5. En el párrafo 5, disculpe, del capítulo 6. Dice así: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Esta es la segunda conclusión después de haber estudiado esta doctrina. Nos expone la relación del pecado con el creyente. Y como es una sola conclusión, la vamos a estar dividiendo en dos partes. La primera parte la vamos a estar viendo donde dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Este punto tiene al menos dos malas interpretaciones.
con respecto a la naturaleza del hombre, con respecto a su estado de permanencia, o sea, hay al menos dos malas interpretaciones. La primera se plantea haciéndonos lo que decíamos anteriormente, una interacción, una aplicación de lo que ya sabíamos anteriormente con lo que estamos aprendiendo hoy. Y dice así: si Dios controla todo lo que acontece en el mundo, Él no permitiría que sus hijos sufran por causa del pecado. Si Dios es quien tiene el control de cada una de las cosas, Él no permitiría que sus hijos sufran por el pecado. Y la mayoría de los que estamos hoy aquí podemos dar respuesta a ese planteamiento, o al menos eso espero. ¿En qué parte de nuestra confesión de fe está? ¿Desde qué parte de la confesión de fe nosotros podemos darle respuesta a este planteamiento? ¿A dónde vamos? ¿Qué grupo de textos ¿En qué grupo de textos podemos auxiliarnos para decir, no, eso que estás preguntando no es así, no viene así, es de tal forma? ¿En qué capítulo de la confesión de fe? ¿No? Lo estudiamos recientemente. Tiene que ver con el acto de la providencia de Dios. El capítulo 5 de la Divina Providencia, en su párrafo 5, trata específicamente con el pecado en la vida de los creyentes. ¿Por qué no pudiera ser que Dios permitiera el pecado en aquellos creyentes? Bueno, ya eso lo estudiamos con vasta cantidad de textos y pudimos llegar a esta conclusión. Y podemos dar la respuesta a quien nos pida, nos demanda una respuesta. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. ¿Qué relación? ¿Cómo podemos explicar el pecado en la vida de los creyentes? Bueno, sí puede tener lugar. De hecho, con regularidad puede verse, más de la que quisiéramos. ¿Y por qué sucede? Bueno, aquí tienen la respuesta. La segunda mala interpretación que debemos aclarar con respecto al asunto del estado o de la permanencia del pecado después en la vida de aquellas personas que han sido regenerados es el falso pensamiento de que una vez que uno llega a Cristo, comienza a vivir como creyente, todo el sufrimiento del pecado, todos aquellos problemas de aquella vieja vida, ya no volverán a nuestras vidas. El camino del creyente es una vida feliz, de pura calma, y no hay dificultades. Bueno, la respuesta a esa falsa idea la dio Agustín hace cientos de años atrás. El pecado es también el castigo del pecado. El pecado es también el castigo del pecado. Que el pecado esté tan ligado a nuestra naturaleza que incluso después de que Cristo haya regenerado nuestras vidas, incluso después de haber sido rescatado, aún esté ahí presente ese pecado. Eso forma parte incluso de ese propio castigo. Que ese pecado nos acompañe el resto de todos nuestros días. Forma parte de ese mismo castigo. Y no vamos a adentrarnos en la explicación de la obra redentora de Cristo y cómo Cristo salva al hombre pecador, porque eso lo vamos a estudiar en capítulos más adelante. Lo que sí debemos de notar es esa permanencia aún del pecado. Juan, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros. Primera de Reyes 8:46. Si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Fíjense lo que tengo subrayado, porque no hay hombre que no peque. Y dice en Primera de Juan, porque en todos nosotros aún queda el remanente de ese pecado. Yo creo que los textos están bien claros y son bien explícitos con la idea que queremos enseñar. Así que podemos ya hacernos una pregunta. ¿Puede un creyente en esta vida llegar a un estado de perfección sin pecado? Bueno, algunos erróneamente dicen que sí. Pero a la luz de las Escrituras es que no. Mientras estemos de este lado de la eternidad, el remanente del pecado, esa naturaleza corrompida por el pecado, aún estará en nosotros. ¿Cuál es la relación entonces entre el pecado que está en nosotros y la nueva naturaleza que ahora tenemos, o la nueva vida que ahora tenemos en Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre inconverso que no conoce a Cristo y un creyente cuando se trata de pecado? De eso nos habla la segunda parte de esta conclusión. Y aunque aquella sea perdonada, hablando de los pecados y de nuestra naturaleza, y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderas y propiamente pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado de un impío y el de un cristiano? Se resume en una palabra: el sufrimiento. Los inconversos, cuando pecan, sencillamente se deleitan en lo que hacen. Sencillamente están en su plena naturaleza, en su plena capacidad de pecar. No tienen ningún tipo de problema con el pecado. Ahora, la diferencia con el creyente es que, producto a lo que el Espíritu Santo está haciendo en él, no es que no vaya a pecar. La diferencia está en que cuando peca, sufre, se duele. ¿Recuerdan en clases anteriores que decíamos que una de las cosas que hace el pecado en el ser humano es que lo pone insensible? Bueno, el creyente ahora es sensible a la corrupción del pecado. Ahora lo ve con asco en lo que antes se deleitaba. Ahora no va a pasar de ser percibido su falta. Para él lo va a saber y va a decir: esto está mal. El inconverso, muchos ni siquiera saben lo que está mal o lo que está bien. Muchos saben que está incorrecto y aún así lo hacen conscientemente. Voy para terminar, a hablar sobre dos textos que nos muestran en las Escrituras esta idea. El primero está en el Salmo 51, versículos del 4 al 5. Contra ti solo he pecado. Miren cuál es su actitud. Miren cómo él se acerca a Dios. Miren cómo David se duele de su falta. Y como hemos estado viendo en la lectura continuada de los pecados de David y de su falta, nos queda más que claro que David era un creyente, un verdadero hijo de Dios, pero nos queda más que claro también que cometía grandes y terribles errores. Pero miren cómo él se acerca ahora a Dios cuando comete un pecado. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Miren cómo él es consciente de su estado. Miren cómo él viene delante de Dios y él dice: para que cuando me juzgues sepas que yo entiendo de que soy culpable. Miren cómo se duele. Y permítanme hacer una aclaración, que lo citábamos este texto en la clase anterior y pasamos rápidamente por él. Aquellos que dicen: no, en el versículo 5, recuerden cuando estábamos hablando del pecado
de los niños, que todos ya desde que nacen con esa corrupción, y algunas personas para darle una mala interpretación a este texto dicen, no, esa parte del versículo está hablando de los pecados de la madre de David, que ya era adulta y que sus pecados eran los que estaban siendo representados ahí. No, lea una vez más en el contexto, el versículo 4, David está hablando de su pecado, dice, contra ti he pecado, contra ti solo he pecado. Él siente su dolor y dice, yo soy así, soy pecador, desde el vientre de mi madre, desde que nací, soy pecador. Eso es lo que nos está diciendo el texto. El segundo texto que quiero mostrarles y un poco que explicar para reafirmar esta idea está en Romanos, capítulo 7, y si las letras le quedan un poco chicas ahí en pantalla, vaya a su Biblia. Romanos 7, versículos 5 y 8 vamos a leer primeramente. Y aquí les adelanto que algunos falsos maestros llegan y te dicen, eso que está ahí sucediendo es sencillamente un hombre sin Cristo, que se encuentra en el dilema si ir a Cristo o no ir a Cristo. Pero quien está hablando aquí es el apóstol Pablo, y está hablando de un conflicto que solamente puede haber experimentado una vez que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en él. Pasemos a verlo detenidamente en los versículos 5 y 8. Porque mientras estábamos en la carne, o sea, sin Cristo, dice, mientras estábamos en esa condición, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Vamos a ir leyéndolo detenidamente. Pablo está refiriéndose a un estado de su vida anterior y pone en ese estado al resto de sus oyentes. Mientras estábamos en aquella condición, lo que hacía la ley en nosotros sencillamente era mostrarnos que estábamos en pecado. Sigue explicando. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Él está diciendo, y lo vamos a ver más adelante, cuando estábamos sencillamente en ese estado donde lo único que teníamos era la letra de la ley, lo único que hacíamos era saber que estábamos pecando. En cuanto a la salvación de nosotros, no tenía ningún efecto. Sencillamente seguíamos pecando. Pero ahora, Pablo va a hablar de un nuevo cambio. Pero ahora, de algo nuevo. Tenemos el régimen nuevo del Espíritu. En su naturaleza ha cambiado algo ahora. Más adelante sigue diciendo, él va a poner un paréntesis y dice, déjenme aclarar algo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, él está diciendo, cuando estábamos en un estado, solamente pecábamos y la ley lo único que decía es que estábamos pecando. Ahora cuando estamos en otro estado, el Espíritu ha venido a nosotros, ha cambiado algo. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la conciencia si la ley no dijera la codicia, disculpen, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Pablo está diciendo, no, la ley no es pecador, no es pecado, la ley no está mal. Mas cuando yo veo por la ley, que la ley me dice, mira, no hagas eso. Recuerden el concepto simple que habíamos visto de qué cosa era pecado. Transgresión de la ley. Cuando la ley me dice, no hagas esto, si yo soy transgresor de eso que la ley me está prohibiendo, eso es pecado. De manera tal que dice Pablo, no hay manera que yo supiera qué cosa era pecado y qué no era pecado si no estuviera la ley ahí. Mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, la ley me está diciendo no hagas esto, y lo que está produciendo que me digan no hagas esto
es precisamente que esa vieja naturaleza ahora va a decir, no, yo quiero hacer esto. No sé si algunos han escuchado o comúnmente las abuelas le dicen a sus nietos, no, no le diga que no lo haga. Porque si le dice que no lo haga, eso es precisamente lo que va a hacer. La ley no está diciendo, eso está mal. Y eso es lo que está produciendo ahora, dice Pablo, en mí, con una nueva naturaleza, es ese de que estoy viendo la raya de lo que está del lado allá que está incorrecto. De manera que ya no soy quien hace aquello, o sea, ya no estamos en aquella ley, va a concluir, ya no estamos en aquella vieja condición, sino el pecado que mora en mí. Ya no estoy en aquella condición, pero aún el pecado que mora en mí ve ese pecado como atractivo y ahora se va a producir lo que debiera de estar sucediendo en la vida de todos aquellos que estamos en Cristo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Se desata una lucha feroz en nuestro interior, porque ya sabemos qué es lo que está incorrecto por la ley. Ahora nuestra vieja naturaleza va a querer transgredir la ley. Ya nuestra mente sabe que eso es incorrecto. Pero dice el apóstol Pablo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, mas con la carne, disculpen, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, mas con la carne a la ley del pecado. Mi mente va a estar deleitándose en la ley de Dios. Mi mente va a querer y anhelar lo que Dios está diciendo que es correcto y va a rechazar lo que Dios dice que es incorrecto. Pero hay un factor aquí que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas de este lado de la eternidad. La carne, lo que el apóstol Pablo está llamando nuestra vieja naturaleza, sirva a la ley del pecado, o a esa ley que nos induce a pecar. Si esto no está sucediendo en la vida de un creyente, si ves el pecado, si cometes falta, tienes que revisarte muy bien. Porque algo evidentemente no está bien en ti. Si usted peca y permanece indiferente como si nada hubiera pasado, revise su fe, revísese bien. Porque aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que tienen una nueva naturaleza, aborrecen el pecado. Su mente se deleita en la ley de Dios, no en la ley de la carne, no en las cosas de este mundo. Y para concluir finalmente este capítulo, termino con estas palabras. No nos descuidemos. Mortifiquemos el pecado que hay aún en nosotros haciendo uso de los medios que Cristo nos ha dado. Fuimos perdonados por Cristo de una vez y para siempre, pero debemos vivir por Él cada día de nuestras vidas. El Evangelio no es una sola vez que tienes que oírlo. No se trata solamente de ese primer día en que llegaste, te arrepentiste de tus pecados, creíste en Cristo, y el resto de tu vida puedes vivir alejado del Evangelio. Eso es algo de todos los días. La oración, la lectura de las Escrituras, todos esos medios de gracia que se han enseñado desde acá y que hemos practicado como iglesia, debemos hacer uso de eso. Porque el pecado es algo serio. No descuidemos, no nos descuidemos. No descuidemos la salvación que Cristo nos ha dado. Mortifiquemos el pecado que aún está en nosotros. Tomémoslo con toda seriedad. Y como comencé, quiero terminar. El pecado, la doctrina de la caída del hombre, no es algo para sencillamente relajarnos y decir, eso está sucediendo. Es algo que tiene que traernos preocupación, que debe ponernos en alerta. Con eso termino la clase de hoy.